gravedad del problema. Pero si ante un problema nos sentimos llenos de angustia, la palabra angustia viene de angosto, es decir, que te ahogas. Si te ves lleno de angustia, te sientes lleno de impotencia, llena de impotencia o de desesperanza, es importante que sepamos lo siguiente. Aquí la mente está jugando trucos feos con nosotros. Porque cuando una persona se llena de angustia ante un problema, ante un desafío, se llena de desesperanza o sensación de impotencia, convierte un problema difícil en un problema insuperable. Cuando tú te das cuenta de esto y consigues accionar ciertos mecanismos inconscientes, el problema puede ser difícil, pero no es insuperable. Hay una enorme diferencia entre lo insuperable y lo difícil. A los que nos gusta estudiar la mente, nos hemos dado cuenta de que la mente no es para nada todo lo que somos. Y que la mente nos impone unas limitaciones, y esas limitaciones las vivimos como los límites reales. Y vivimos de acuerdo a esas limitaciones. Y si yo he escrito 6 ensayos, lo lógico es que siga escribiendo un ensayo. Y ver la posibilidad de escribir una novela es una limitación para mí insuperable, como lo fue durante 6 meses, medio año. Pero cuando sigues confiando en ti y en tus posibilidades, cuando el tema de verdad te importa, no porque quieres impresionar a otros, sino porque necesitas que eso emerja de ti, empiezas a trascender tu mente. Trascender viene del verbo transkando, quiere decir ir más allá, vas más allá de la mente. ¿Pero hay algo más allá de la mente? Claro que lo hay, naturalmente que lo hay. Pero a la mente no le interesa que sepamos que hay algo más allá de la mente, porque entonces el instrumento dejaría de gobernar a la persona. Lo que está más allá no existe una única expresión en español. En inglés dice awareness, que quiere decir, no es conciencia, es algo mucho más profundo, es de repente darte cuenta, de repente lo ves. Se hace la luz y lo ves. Dices, anda. Es decir, estás fuera de la mente y ves lo que tu mente está generando para que ante este problema lo estés viviendo como algo insuperable, te estés viendo a ti mismo, a ti misma como incapaz de hacerle frente. Este awareness es una pasada y todos tenemos experiencia. Lo que pasa es que nos parece que es una casualidad. No ahondamos. Esto es como cuando una persona se cura con métodos no tradicionales y como desafía el orden vigente tendemos a olvidarlo, a negarlo. Nos gusta lo convergente, no nos gusta lo divergente. Esto que veis aquí, este pensamiento, ningún problema importante puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento. En el que surgió es de Albert Einstein. Einstein conoció esto. Y si lees un poquito a Einstein, no la parte física, no la teoría de la relatividad o el efecto fotoeléctrico, sino si lees su pensamiento metafísico, te das cuenta de que Einstein se dio cuenta de esto. Por eso él no daba especial importancia a cosas que nosotros damos un montón de importancia. El libro quiere, lo mismo que esta conversación que estoy teniendo con vosotros y con vosotras, quiere ayudarnos a conocernos más a fondo. Que nos miremos en ese espejo sin ningún tipo de temor. Lo más profundo del ser humano es siempre bello, porque refleja su origen. Y su origen es la belleza, la unidad, la verdad. Por tanto, el núcleo del ser humano nunca puede ser feo. ¿Que hay capas feas? De acuerdo. ¿Que hay humo? De acuerdo. ¿Que hay oscuridad? De acuerdo. Pero en el núcleo, el centro, ¿qué es? El ser. El ser es bello, es hermoso. Por tanto, no hay que tener ningún miedo a mirarse al espejo. Conocernos a fondo, comprendernos más, en lugar de juzgarnos tanto, observarnos con ese espíritu de asombro, como un niño. Como tú me comentabas hoy, María, con una de tus nietas y tu nieto, ¿no? Decía, es que cuando yo les hablo me miran con esos ojos de asombro. Pues lo mismo, recuperar esa mirada de asombro ante nosotros mismos. Superarnos y trascendernos. Desde mi experiencia, que es lo único que tengo para ofreceros y compartir con vosotros, es la forma de desplegar recursos que no sabes que tienes.
y que son especialmente momentos con tanta complejidad, con tanta volatilidad, con tanta incertidumbre como el actual. ¿Por qué elegí el mundo griego? Yo soy un enamorado de la filosofía, que muchas personas creen que no sirve para nada. Yo creo que sirve para todo. Lo que pasa es que depende de cómo te lo expliquen. Tomás de Aquino decía que no se debería enseñar filosofía antes de los 40 años de edad. Porque todos tenemos recuerdos a veces de una cosa, de una María. ¿Os acordáis? Se llama, los que seáis de mi quinta, una María. Esto es una María, al final una María. ¡Wow! ¿Qué más da? ¿Qué has sacado? ¿Qué has sacado en filosofía? Un 2, ¿qué más da? Pero, ¿y en matemáticas? Un 9, ¡qué bien! Bueno, la filosofía es el amor a la sabiduría. El mundo, vamos a ver, hace 2500 años algo pasó en el mundo, tanto en Oriente como en Occidente. En Oriente tenemos gente de la talla de Sakyamuni Buda, el creador del budismo, el príncipe Gautama Siddhartha, tenemos personas de la talla de Lao Tse, de Zhuangzi, creadores del taoísmo, y en Occidente tenemos personas de la talla de Sócrates, Platón, Aristóteles, toda aquella época. Algo pasó. En aquella época los griegos fueron capaces de conectar con algo profundo. Hicieron descubrimientos increíbles, la polea, la carretilla, montones de cosas, el concepto de democracia, todo eso procede de aquellos griegos de aquella época. Por eso el mundo griego siempre me ha fascinado. Los romanos, que sabéis, bueno, que adoptaron prácticamente toda la cultura griega, y en cuanto a la mitología, lo único que hicieron fue cambiar el nombre de los dioses, son los mismos dioses. Y dentro del mundo clásico, desde hace mucho tiempo, me impactó profundamente un relato en el séptimo libro de la República de Platón, donde está Platón hablando con su discípulo Glaucón y está describiendo lo que hoy se conoce el camino del héroe. Es decir, el camino de transformación de un ser humano, donde de gusano pasas a crisálida y de crisálida a mariposa, y ese potencial oculto que tenías, el potencial de volar, se actualiza y eres un ser que tienes una forma de ser y de estar en el mundo diferente, porque ahora vuelas y antes parecía que era imposible, aunque todo estaba dentro de ti. El mito de la caverna describe perfectamente lo que hoy se ha visto incluso en física cuántica, y describe perfectamente nuestro conocimiento moderno de la mente, y ese concepto se llama el awareness. Vivimos encerrados en una caverna, vivimos encerrados en una limitación. Yo puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto. Yo puedo aspirar a esto, yo no puedo aspirar. Y esto es una parte de la vida, pero no es toda la vida. Ahora, salirte de esa caverna, salirte de la mente, trascender la mente, explorar más allá, recuperar la capacidad de asombrarte, del lugar de criticarte, decir, qué curioso, ¿por qué habré hecho esto? ¿Qué hay detrás de esto? Eso es el camino del héroe. Ese es ese proceso que nuestros personajes van a experimentar en ese viaje interior y que les va a permitir alcanzar una visión radicalmente distinta de todo. Van a cambiar por completo su forma de ser y de estar. De una manera que inicialmente la mente no puede entender, pero que luego cuando sucede dices, si es que era obvio. Pero a veces lo más difícil de ver es lo que tenemos delante de los ojos. Amo profundamente la medicina. Y creo que la medicina se pierde mucho cuando no valora en la medida de lo que vale el trato cordial, cariñoso, cercano al enfermo. Me parece que la medicina, cuanto más tecnología tenga, mejor, siempre que no se olvide de que está al servicio de las personas y no las personas al servicio de la técnica. Y que esto, gente de la talla de Hipócrates lo descubriera hace 2500 años y hablara de la medicina del encuentro y hablara de que la relación genera salud, es algo que hoy en día entiendo que nos ha de asombrar. ¿Cómo es posible que tratar con cordialidad a alguien, que sentir alegría por la vida, que sentir gratitud ante la vida, incluso en momentos de dificultad, en momentos de tempestad? ¿Cómo es posible que estar presente para el otro, para la otra en momentos de duelo pueda tener un efecto sanador? Esta gente lo intuyó y lo vio. Y por eso tenía que estar presente en el libro. Porque el libro también quiere, a través de la narrativa, generar salud. Os presento a uno de los más grandes científicos que la historia ha conocido, el profesor Walter Bazor Cannon, catedrático de Fisiología de la Universidad de Harvard, murió en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial.
Él acuñó el término homeostasis. Esto vais a ver la importancia que tiene en nuestra vida. Todos estamos experimentando un montón de reacciones químicas, de procesos internos. Hay células que mueren y otras que nacen. Hay células que experimentan una alteración en su ADN y se convierten en células renegadas, en células tumorales. Tenemos que utilizar el combustible que ingerimos, transformarlo para que sea combustible celular a través de una cosa que se llama el ATP. Y eso se llama la homeostasis, el equilibrio. Os vais a quedar alucinados cuando os comente algunos de los últimos descubrimientos que se han hecho sobre la homeostasis. Es decir, si en un momento determinado yo me desequilibro, la homeostasis tiene que ayudarme a equilibrarme. ¿Por qué? Porque está en juego mucho. Está en juego el tiempo que voy a vivir. Está en juego la salud de mis tejidos, la capacidad de recuperarse mis tejidos y la velocidad a la que voy a envejecer. Por tanto, la homeostasis es un campo importantísimo. Y la pregunta es, ¿se puede potenciar la homeostasis a través de la narrativa, a través de la literatura? Sí. Y de cualquier forma de arte, de la escultura, de la pintura, de la música. Cuando frente a un ser humano yo me pongo a la defensiva, no pensemos en cosas extremas, alguien que viene con un cuchillo y me lo va a clavar, o un perro que le sale la baba y dices tú, bueno, no hay que ser muy listo para darse cuenta que este perro tiene la rabia. O sea, no hablo de eso, ¿me entendéis? Pero cuando ante los demás nos sentimos como distantes y nos posicionamos, cuando no potenciamos la cordialidad, cuando no favorecemos el encuentro, cuando huimos de la cooperación, cuando nos dejamos llevar por nuestro ego, soy yo, solo yo, todo mío, para mí, es curiosísimo lo que ocurre. Se activa una parte, que es la parte anterior, que es el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático se activa siempre que yo me siento en peligro. Me siento en peligro frente a una persona que apenas conozco. Me siento en peligro, no sea que descubran pues que no soy tan brillante como pensaban. Me siento en peligro si digo una tontería. Esto es importantísimo. Cuando el sistema nervioso simpático se activa por estas razones, roba la energía que necesita el sistema homeostático para mantener el equilibrio del cuerpo. Es decir, hoy hay muy poca duda de que la activación del sistema parasimpático favorece el equilibrio y hace todas estas cosas. Mantiene el organismo, repara daños, rejuvenece y revitaliza. ¿Sabéis el elemento más importante para activar el sistema nervioso parasimpático? El encuentro, la cordialidad, la amabilidad, el ayudar a los demás, el generar un espacio de acogida. El no pretender mostrarte por encima de los demás, yo sé más, yo tengo más, yo soy más, sino ver al otro como una persona cercana que como tú quiere ser más feliz y sufrir menos. Qué curioso que las investigaciones recientes demuestren que los sistemas que favorecen el encuentro también favorecen la homeostasis. Y que aquello que favorece el desencuentro activa el sistema nervioso simpático y perjudica la homeostasis. Pero ¿qué nos pasa? Que a veces no tenemos que enfrentarnos con los demás, estamos enfrentados con nosotros mismos. ¿Sabéis que se han hecho estudios anónimos para que se mantuviera, pues obviamente, toda la discreción necesaria? Estudios profundos intentando ver el nivel de estima, de autoestima, es decir, de estima real, que una persona tiene hacia sí misma. Y solo un 2% mostraron una autoestima adecuada. 98% de encuestas muy amplias no mostraron que no hay una estima, que no hay un cariño. Entonces, ¿por qué muchas veces no nos queremos lo suficiente? ¿Por qué muchas veces no nos encontramos con nosotros? ¿Por qué a veces estamos divididos? ¿Por qué a veces nos criticamos tanto? ¿Por qué a veces nos exigimos en una medida tan excesiva? ¿Por qué a veces ante la caída, en lugar de darnos la mano para levantarnos, nos enseñamos con el dedo, o hacemos leña al árbol caído? Porque en nuestro interior estamos divididos, porque hay distintos personajes. Y una de las primeras personas que lo vio fue Jung. Jung, sabéis que Jung era suizo y Freud era austriaco. Freud conoció a Jung y se quedó embelesado con Jung. Y claro, Freud quería que Jung fuera su sucesor.
Pero Freud estaba demasiado atascado con el tema sexual, con el complejo de Edipo y el complejo Electra. Y Jung decía, hay que explorar más allá. Y esto no le gustó a Freud, fue muy duro para ambos y al final se separó. Jung trabajó muchísimo, viajó por montones de países en el mundo y se dio cuenta de que hay un montón de personajes que están en conflicto entre nosotros. Y por eso me viene también este espejo, porque en el fondo, en el libro lo que quiero es sencillamente que veamos sin juzgar, que conozcamos los personajes que habitan en nuestro interior, los que nos ayudan a conseguir las cosas que queremos y los que nos están limitando a conseguir aquello que queremos. Fijaros, los personajes actúan fundamentalmente a través del hemisferio derecho. El hemisferio derecho es capaz de emitir un mensaje por debajo de mi conciencia que llega a los demás, pero yo, con mi hemisferio izquierdo, que es el consciente, como no sé que lo estoy emitiendo, estoy ciego a ello. Son personas, por ejemplo, que se levantan por la mañana y dicen, a ver de dónde me llegan las bofetadas. Y les caen de todas partes. Porque su hemisferio derecho está lanzando mensajes de una bofetada más, por favor. Claro, el izquierdo lo niega, porque el izquierdo no es consciente de lo que es algo inconsciente, pero que tiene su propia conciencia. Entonces, cuando tú empiezas a ver esos personajes y empiezas a reconocerte, entonces puedes gestionar. ¿Cómo vas a gestionar lo que no conoces? ¿Cómo vas a gestionar lo que no reconoces? ¿Por qué un viaje? Porque yo hice un viaje a Grecia con unos muy buenos amigos que están aquí, y hay dentro de Grecia un sitio muy especial. Como no lo he visitado porque hicimos un viaje rápido, he decidido visitarlo en la novela. Al menos para tener una experiencia de lo que tiene que ser eso. Ese sitio se llama Delfos. Está a unos 180 kilómetros de Atenas, en la Grecia central, en el monte Parnaso. ¿Por qué elegí Delfos? Lo elegí por Sócrates. Probablemente ha sido de los hombres, de los seres humanos más sabios que ha habido. Pues el oráculo de Delfos declaró a Sócrates el hombre más sabio del mundo. Y cuando Sócrates se enteró, ¿qué hizo Sócrates? Sócrates dijo, yo me lo imaginaba, claro, solo me lo han confirmado, no, naturalmente, ha tenido que ser Delfos, pero bueno, podía haber sido otro. No, Sócrates dijo, yo solo sé que no sé nada, pero aún así sé más que lo que esto lo ignoran. Es decir, porque Delfos es el lugar donde los hombres conectan con los dioses. Y es el lugar que jugó, o son los lugares que jugó unos papeles más importantes en toda la época de la Grecia clásica. Cuando nuestros personajes, en su viaje a Grecia, entren en contacto con algo, van a tener que entrar en contacto con algo que no es fácil. Algo que es lo desconocido. Es salir de su mente, es penetrar en lo desconocido. Es hacer frente al mundo de dudas, La verdad, las dudas, podré con ello, no, pero todo generado por la mente, que nos quiere mantener atrapados para que no la trascendamos y nos demos cuenta que la mente es instrumento, pero no es la persona. La persona es mucho más que su mente. Tienen que hacer frente a sus miedos, como todos nosotros hemos tenido que hacer frente a dudas y miedos cuando hemos querido crecer en la vida. ¿Por qué la mitología? ¿Por qué mi amor hacia la mitología? Porque la mitología refleja espectacularmente bien los personajes del inconsciente. La mitología tiene dos lecturas, lo mismo que el Guardián de la Verdad. Tiene una lectura que es una lectura de aventuras. Los amoríos del dios Zeus, los enfados de la diosa Hera, todas esas cosas. Y está muy bien y es muy entretenido. Pero bajo ese colorido, bajo ese relato, hay algo más profundo. Hay un espejo. Y entonces tú te miras y ves cosas que no habías visto de Palas Atenea. Tienes cosas de Palas Atenea y las celebras, pero ves cosas de Zeus que a lo mejor no te gustan y también celebras, porque ahora eres consciente de algo de lo que antes eras inconsciente. Yo, si no me doy cuenta de que tengo un intermitente del coche roto, no lo voy a reparar, pero tendré que hacer frente a las consecuencias de no repararlo. Aunque no me guste ver ciertas cosas de mí, el hecho de que las veas es una gran noticia, porque entonces
Puedo reconocer qué me está parando en la vida. Encontraremos personajes que salen de la mente, como salen estas esculturas de la tierra. Esculturas de tono masculino, esculturas de tono femenino y bestias que nos asustan, bestias que nos imponen, bestias que nos amedrentan y que sin embargo son generadas desde la mente. De nuevo, el libro anhela ayudaros a ver lo que está oculto, a desvelar lo que está velado, a recordar lo que hemos olvidado. Hemos olvidado que somos mucho más que la mente. Hemos olvidado nuestra capacidad de ver, de reconocer. Conforme vayan conectando con la historia que ocurrió hace 2500 años, entenderán la raíz de la desesperanza. Es el mito de Sísifo. Sabéis que Zeus era un ser peculiar. Debía tener bastante mal temperamento. Y cuando castigaba a alguien, yo creo que le importaba a Zeus que todo el mundo supiera que ese no era un castigo cualquiera. ¿Sabéis a qué le castigó a Sísifo? Sísifo tenía que arrastrar esa piedra, llevar esta piedra sobre los hombros a lo alto de una montaña. Y cuando llegaba a la montaña y la dejaba ahí, inevitablemente la roca caía. Pero Sísifo no podía evitar tener que volverla a subir. Es la sensación de que hagas lo que hagas, nada va a cambiar. De que hagas lo que hagas, nada va a mejorar. Es la desesperanza, no hay esperanza. Todo seguirá igual. ¿Está la angustia y la impotencia? Claro, también se enfadó Zeus con Prometeo. ¿Por qué? Porque Prometeo amaba profundamente a los hombres y robó el fuego a los dioses. ¿Y sabéis lo que hizo Zeus? Le encadenó y en realidad eran 2 águilas. Cada día iban y se zampaban un poco de su higadillo. Es espectacular porque nosotros sabemos que el hígado se regenera. Vosotros diréis, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Sí, tiene que ver. Porque en aquella época lo tenían que intuir. Porque claro, si a ti te dicen que se come el corazón, dices, está muerto. Pero el hígado le volvía a crecer, dice en la mitología. ¿Esto qué quiere decir? Que hay veces en las cuales nos sentimos llenos de angustia y de impotencia. Angustia porque sabemos que va a venir el águila y nos va a generar sufrimiento. Impotencia porque nos vemos atados con cadenas. ¿Qué pasaría si todo esto fuera una creación de la mente? Entonces te darías cuenta que las cadenas se pueden romper y que al águila, y mira que me gustan las águilas, le puedes quitar todas las plumas. Todas. No dejas ni una. Los otros mundos que están en este. Conforme más años cumplo, más me doy cuenta. Yo tengo una visión trascendente de la vida. Creo que el componente espiritual del ser humano es un componente importantísimo. Es mi forma de ver las cosas. Pero creo que aquí ya estamos experimentando el cielo o el infierno. Aquí tenemos a Caronte saliendo de la laguna Estigia, entrando en el mundo más agradable y en el mundo más sórdido. ¿Qué pasaría si el ser humano realmente tuviera la capacidad de, a pesar de los dolores, a pesar de las incertidumbres, a pesar de los obstáculos, de tener una experiencia de que vivir vale la pena? Y que aunque estés enfermo, vivir vale la pena. Y que aunque hayas perdido un ser querido, vivir sigue mereciendo la pena. Y que aunque tengas un achaque y te duela la columna, te duela la pierna, no te levantes como te levantabas cuando tenías 30 años menos, vivir sigue valiendo la pena. Y aunque no tengas trabajo, vivir sigue valiendo la pena. Una novela para el Ulises que llevamos dentro. Vosotros sabéis que la historia de Ulises o Odiseo es una historia preciosa. Hay 2 libros que son continuación el uno del otro, que es la Ilíada, siglo IX a.C., y la Odisea. Homero parece que los fue recogiendo, y la Odisea. Vosotros sabéis que la Ilíada en la Ilíada se habla de la guerra de Troya, por cierto, ciudad que sí existió, como demostró Schliemann. Y cuando el honor griego es herido, porque claro, han raptado o han seducido a la bella Helena, y claro, eso el mundo aqueo, el mundo griego no lo puede tolerar, y todos los griegos
a una van a atacar a Troya, llaman a los reyes de los reinos más alejados, de los más pequeños, y entre ellos llaman a Ulises, Odiseo. Ulises era rey de Ítaca, estaba casado con Penélope, tenía un hijo llamado Telémaco, y Ulises, que fue el creador de la idea del caballo de Troya, porque era muy inteligente, pelea durante 10 años en Troya. Pero él quiere volver donde está su corazón, que es en Ítaca. Y hay una persona griega, Cavafis, que escribió algo bellísimo. Y aunque habla del regreso de Ulises a Ítaca, yo quiero que vosotros y vosotras lo veáis como el viaje que todo ser humano está haciendo a lo largo de su vida. Un viaje en el que hay una celebración de la vida, donde la clave es ir celebrando la vida cada día, ir celebrando la vida cada instante. Os lo voy a leer porque es una verdadera belleza. Me salgo de la zona verde, de la mente. Cuando la travesía emprendas hacia Ítaca, pide que sea largo tu camino, lleno de aventuras, pleno de saberes. A los lestrigones y los cíclopes, al enojado Poseidón, no temas. Nunca se cruzarán en tu camino si es alto tu pensar, si una emoción delicada en tu espíritu y tu cuerpo anida. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al fiero Poseidón encontrarás si no los llevas tú dentro del alma, si tu alma no los levanta a tu paso. Pide que sea largo tu camino y muchas las mañanas de verano en que, con qué placer, con qué alegría, entres en puertos nunca vistos. Detente en los emporios fenicios y hazte con sus preciadas mercancías, nácares y corales, ámbar y ébano. A muchas ciudades egipcias ve, a aprender y aprender de quienes saben. Ten siempre a Ítaca en la mente. Llegar allí es tu destino, pero sin prisa alguna en el viaje. Más vale que se alargue muchos años y ya en la vejez recales en la isla, con toda la riqueza ganada en el camino, sin esperar que te enriquezca Ítaca. Ítaca te brindó el espléndido viaje. Sin ella no te habrías puesto en camino. No puede ya ofrecerte nada más. Y si pobre la encuentras, Ítaca no te engañó. Con la sabiduría que has alcanzado con tu experiencia, ya habrás comprendido qué significan las Ítacas. Lógicamente, cada uno puede dar una lectura a este poema de Cavafis. Yo creo, a mí por lo menos, me invita a saborear la vida, con sus dificultades, con sus tropiezos, pero siempre celebrándola, siempre mostrando esa gratitud. Y es ese disfrutar, es ese vivir la vida, lo que en el fondo, al menos en mi experiencia, la llena de sentido. Por eso nuestros personajes, en este viaje externo que también es interno, van a descubrir algo muy curioso. Van a descubrir que cuando abres una ventana en tu corazón, se hace la luz y lo que era oscuro deja de serlo. Y es cuando una persona de verdad se siente libre, libre como capitán de su destino. No de lo que le pasa, sino de cómo vive eso que le pasa. Enamorado de las águilas, yo os lo he comentado, nunca descubriremos qué tan alto podemos volar hasta que no trascendamos la mente, hasta que no nos demos cuenta de que no hay etiqueta, no hay mente que defina la grandeza que hay dentro de nosotros. Y ahora os voy a hablar de descubrimientos bastante interesantes en medicina. Siempre hemos pensado que el cerebro era la clave de todo. ¿Qué os parecería si un cirujano de cirugía general de aparato digestivo, como es mi caso, os dijera que el tubo digestivo tiene su propio cerebro, que tiene 5 veces más neuronas que la médula espinal, 500 millones de neuronas,
que es capaz de producir sustancias como el BDNF o el GABA, que son sustancias que generan serenidad, que generan tranquilidad. ¿Qué os diría, qué os pasaría o qué os pensaría si os dijera que además el tubo digestivo es fundamental en tu nivel de memoria, porque segrega eso que he dicho que se llama BDNF, fundamental para la memoria? Pues también el corazón tiene su inteligencia. Es capaz de crear un campo magnético que se ha medido hasta 3 metros de distancia. Como los tantanes en la selva, manda mensajes hasta cada rincón de la célula. El corazón, el cerebro y el tubo digestivo pueden estar armonizados. Cuando el corazón se armoniza, armoniza el cerebro y cambia el patrón de ondas electroencefalográficas. Es impresionante. El alto beta, que es las ondas de la tensión, del distrés, empiezan a convertirse en ondas alfa, ondas zeta, que son ondas de calma, de serenidad. Son ondas que te orientan a que has trascendido la mente. ¿El tubo digestivo funciona mejor? Pues ¿sabéis cómo se activa esto? Con sentimientos positivos hacia la vida, con sentimientos positivos hacia ti mismo, con sentimientos positivos hacia los demás. Y esto se transmite a los 60 trillones de células. Tenemos en la membrana celular receptores para ondas electromagnéticas. Es decir, está mandando mensajes por canales que nunca hubiéramos sospechado. Bueno, entonces, de alguna manera, si tú vas desarrollando en ti esta celebración de la vida, que es lo que los personajes van experimentando, y empiezas a vivir con más serenidad, con más alegría, con más confianza, con más sabiduría e inevitablemente con más amor, yo a esto le llamaría libertad. Esto es ser libre. Os voy a poner una... No voy a hablar porque yo creo que cuando la música es excepcional, lo mejor es escucharla. Os voy a poner un vídeo de un extraordinario músico, David Garrett, Viva la Vida, que es una celebración de la vida. Entonces vosotros y vosotras pensar en aquello por lo que os sentís agradecidos a la vida. Porque tenéis amigos, porque hay gente que os quiere, porque podemos ver, porque podemos oír. Este sentimiento de gratitud es transformador en el ser humano. No solo mejora su homeostasis, sino que además atrae el éxito. El éxito no es algo que se persigue, es algo que se atrae.